tardes, compañeras y compañeros. Soy el alumno Brandon Manuel Telles Martínez. Somos del grupo 231 y nuestro tema en general va a ser controversias constitucionales. Yo voy a dar una pequeña explicación sobre qué se trata o qué es en realidad una controversia constitucional. Es un importante medio jurídico que tiene la función de asistir en la resolución de conflictos citados entre los distintos órganos de su poder. Su primera implementación se remonta a la etapa de México independiente. Desde entonces se contemplaba el artículo 137, fracción primera de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Su objetivo original era resolver las diferencias que se pudieran suscitar entre dos estados. El documento señalaba lo siguiente: las atribuciones de la Corte Suprema de la Justicia son conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro. Es Estado de la Federación siempre que la reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que daba de caer formal sentencia, y de las que se susciten entre un Estado y uno más vecinos de otro, entre particulares sobre pretensiones de tierras bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio de que las partes usen su derecho reclamado a la concesión a la autoridad que les otorgó. Prácticamente y en palabras propias, lo que platicábamos anteriormente de presentar el video, eh, sobre lo que son las controversias directamente sobre las leyes de nuestra Constitución. Son problemas que se generan entre particulares. De alguna cierta manera, cuando una autoridad llegue a dictar alguna resolución o sentencia que llegue a afectarnos directamente o llegue a afectar en esta esfera jurídica que nos protege, es aquí donde pues nosotros podemos utilizar este mecanismo. ¿Qué es la controversia? Prácticamente es un proceso que donde se subsana todo lo que es las ambigüedades de la ley, algunas ciertas excepciones que llegue a tener. Adelante, compañera. Buenas tardes, yo soy la alumna Donají Verónica Guerra Castillo. Yo voy a hablar de los antecedentes, de las controversias. Aquí en 1824, México adoptó un sistema federal que se inspiró en Estados Unidos con poderes de división y niveles de gobierno. Sin embargo, no existe un mecanismo formal de control constitucional, por lo que los conflictos entre entidades se resolvían de forma política o la práctica más bien se ignoraba. También en 1857 se introdujo algunos elementos de justicia constitucional, que se llama el amparo, pero no preveía las controversias constitucionales entre órganos y poderes. El juicio de amparo es el único mecanismo que protege a los individuos, pero no estaba diseñado para resolver conflictos entre las autoridades. Solamente el amparo servía para los individuos, para la sociedad, pero eh, no para las autoridades, más bien. En la Constitución de 1917 fue hasta la Constitución vigente actualmente donde considerado el sistema de justicia constitucional. Y en 1994, con la reforma judicial, se fortaleció el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que formalizaron mecanismos como controversias constitucionales y acciones inconstitucionales. También nos dice que hay una reforma que de 1994, esta reforma consistía y se estableció
que las controversias constitucionales como mecanismos exclusivos para las autoridades que buscaban defender a las competencias frente a las otras autoridades y que invaden sus esferas de atribuciones. También se incluye un artículo que es el 105 de la Constitución, junto con las acciones de la inconstitucionalidad. Em, También hay otra aparte que en 1787 se estableció en el Poder Judicial del artículo 3, pero no detallaba como que no explicaba bien, o sea, no se detallaba bien qué es lo que se iba a realizar. Y también en el sistema en el que los tribunales interpretarían la Constitución y resolverían conflictos de forma de ella. Todavía no había como una ley que amparaba bien, o sea, nada más era como que palabras al aire. También en el caso de Murphy fue el caso constitucional. El juez John estableció que el principio de judicial eh, declaraba que los tribunales tienen con la facultad de anular las leyes que continuarían con la Constitución. Desde entonces, la Corte Suprema también de Estados Unidos asumió el papel del ámbito final sobre la constitución de las leyes y actos de gobierno. Eh, bueno, hasta el momento el texto y más adelante voy a hablar de decir ejemplos. Adelante, compañera. Buenas tardes a todos. Yo soy la alumna González García Ana Guadalupe y el día de hoy les voy a hablar sobre el procedimiento de las controversias constitucionales. El procedimiento que se debe seguir pues no es como nada diferente a los otros juicios, ¿no? Digamos que en esta controversia constitucional, pues se tiene que haber al menos dos partes, una como actor y la otra como demandado. Una vez admitida por la Suprema Corte la controversia constitucional, deberá notificársele dentro de los tiempos establecidos en la ley el juicio iniciado en su contra, para que éste pueda contestar el escrito de demanda. En los términos generales, se seguirá el procedimiento por la audiencia con el desahogo de pruebas, alegatos y por último, pues la Corte nos dictará una sentencia a dicha controversia constitucional. Las partes involucradas en la controversia constitucional son cuatro principalmente, que es el actor, quien es la entidad, poder u órgano que promueve la controversia, el demandado o demandada, que es la entidad, poder u órgano que hubiere emitido o promulgado la norma general, pronunciando el acto o incurrido en la omisión que tenga por objeto esta controversia. El tercero, pues tenemos a los terceros interesados o al tercer interesado, quienes son las entidades, poderes u órganos que actúan con autonomía, sin tener el carácter de actores o demandados, pero que pudieran resultar afectados por la sentencia que llegara a dictarse por parte de la Corte. Como cuarto y último tenemos al fiscal general de la República. Los tres primeros comparecen en el juicio por conducto de los funcionarios que, según su normativa interna, tengan facultad para representarlos, y serán únicamente estos funcionarios quienes podrán comparecer. No se admite ninguna otra forma de representación, aunque podrían acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan las pruebas o formulen alegatos, o en su caso promuevan los incidentes o recursos previstos en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El fiscal general de la República puede ser parte dentro de una controversia constitucional en los supuestos de que los escritos de demanda, contestación, reconvención o ampliación sean obscuros o irregulares, a lo cual el ministro instructor prevendrá a los promoventes para que dentro del plazo de 5 días subsanen las prevenciones.
En caso de que no subsanen las irregularidades señaladas, el juicio del ministro instructor, la importancia y la trascendencia del asunto que amerita, se correrá el traslado al fiscal general de la República por 5 días y con vista en su procedimiento, en su pedimento, perdón, se le admitirá o desechará la demanda dentro de las 48 horas siguientes. Y pues por el momento yo les hago mención de esto. Posteriormente les hablaré de la contestación y la demanda. Adelante, compañera. Hola, mi nombre es Bautista García Jacqueline y yo les hablaré sobre la controversia constitucional en Estados Unidos. Al igual que en México, la controversia constitucional en Estados Unidos es una mala interpretación, es una vaguez en la Constitución que se modifica debido a los contextos culturales y nuevas reformas que vayan saliendo de acuerdo a estos. Al igual que en México, existe el principio de supremacía constitucional en Estados Unidos. En México se establece que la Constitución está a la par o está más arriba que los tratados internacionales. En Estados Unidos se establece que el principio de supremacía constitucional establece que está consagrado en la cláusula de la supremacía, en su artículo 6º de la Constitución, en donde establece las leyes federales y los tratados son la ley suprema de la nación. Por lo tanto, en Estados Unidos igual la Constitución es considerada una ley suprema. En la Constitución se protegen los derechos. ¿Cómo surgen estas controversias? Bueno, pueden surgir cuando un ciudadano o un conjunto de ciudadanos considera que son violados algunos de sus derechos constitucionales. A algunos niveles de gobierno se disputan competencias, es decir, qué rama del derecho va a legislar cada materia. Hay conflicto entre ramas del gobierno, en este caso entre poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y judicial. Una ley se considera contraria a la Constitución, ya sea porque vulnera alguno de sus derechos, como puede ser el derecho a la libre expresión. En este caso les daré algunos derechos en algunos casos en los que se hicieron avances en la Corte Suprema para resolver las controversias o vagueces que se daban en la Constitución. Uno de los precedentes de la ley es el de Marbury, en donde estableció el principio de revisión judicial, en el que se fundó el poder de la Corte como el árbitro final de la Constitución. Otro sería el de Brough y Board, en 1954, en donde la Corte declaró que la segregación racial en escuelas públicas es inconstitucional, violando la enmienda 14, que es una enmienda en Estados Unidos. En Estados Unidos, una enmienda es una modificación o adición formal a la Constitución, porque esta puede ser corregida o ampliada debido a las fases culturales que vamos teniendo, o igual políticas o jurídicas, como podría ser la de Obergefell, en donde se realizó el matrimonio entre personas del mismo sexo con base a la igualdad y el debido proceso. En este caso, antes no eran consideradas las personas que tenían diferentes preferencias sexuales, y se establecía que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, debido al contexto cultural en el que igual vamos evolucionando, pues se tuvo que ir modificando la ley, y esto es llamado enmienda. La controversia constitucional, por ejemplo, sería que se está violando el derecho de la
libre expresión o libre desarrollo de la personalidad. Por el momento sería esto de mi parte. Posteriormente les hablaré sobre lo que establece el artículo 105 constitucional de la Constitución mexicana. Sí, bueno, compañeros, pues hablamos un poquito sobre lo que es la historia, lo que son, de cierta manera, cómo se encuadra, algunos ejemplos, algunas situaciones que ya fueron resueltas por la Corte. Nosotros vamos a terminar de precisar cómo es que funciona todo este tipo de controversia constitucional, quién es quien puede promoverla, y sobre esto mismo, pues repetimos que son el poder ejecutivo y legislativo y judicial, lo que son también los municipios, los estados, el poder ejecutivo federal, lo que son órganos constitucionales, autónomos federales y estatales, y ambas cámaras del Congreso de la Unión. Estas son las partes que pueden directamente promover un tipo de juicio como este. ¿Quién y cómo lo resuelve? Se dice, tratándose de las leyes, resuelve el Pleno de la Corte. Podrá determinar su invalidez general cuando 8 de las 11 personas ministras voten por el proyecto de inconstitucionalidad. Esto va directamente por mayoría de voto. Que presente la ministra o ministro a quien se le asigne el caso. Si solo alcanza 6 votos, la mayoría simple, la invalidez aplicará solamente para las partes involucradas. Cuando se trata de actos o omisiones, resuelven las salas de la Corte con el voto de 3 de las 5 ministras y ministros que las integran. ¿Vale? Ahora, ¿cómo funciona? Esto es algo que se tienen que aprender muy bien. Una vez publicados los decretos en el Diario de la Federación, 1. Se presenta la demanda dentro de los 30 días hábiles. 2. Se designa la ministra o ministro instructor. 3. Si admite o se desecha. De ser el caso, se dicta la suspensión y se te avisa a la parte que la promovió. ¿Vale? 4. Se contesta la demanda. 5. Se fija fecha de la audiencia y se celebra. 6. Se presenta el proyecto de resolución. 7. Se discute el proyecto y se emite la sentencia. Y por último, se publica la sentencia en el Diario Oficial de la Federación para su cumplimiento. ¿Vale? Esto pues prácticamente son los pasos a seguir dentro de un juicio. Cuando se presenta el proyecto de resolución, directamente dentro del estudio para la regulación de esa controversia, ponen pros y contras, y de cierta manera algunas leyes que lo van a empezar a regular dependiendo de la situación que esté en ese momento, ¿no? Y pues por el momento, bueno, esto ya sería todo de mi parte. La dejo con mi compañera Ana para que pues también les dé una breve explicación. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, pues como ya les había comentado, también les voy a hablar referente a la demanda y a la contestación de demanda. Entonces, vamos a comenzar. Pues la controversia constitucional, como ya lo hemos mencionado, es un juicio que se sustancia ante la Suprema Corte, y como todo juicio que inicia a petición de parte, se inicia por medio de un escrito inicial de demanda que debe presentarse dentro de los siguientes plazos, ¿no? Tratándose de normas generales, el plazo será de 30 días y se contará a partir del siguiente día de la publicación o el día siguiente en que produzca el primer acto de aplicación de la norma controvertida. Cuando el actor no señala o manifiesta la fecha en que tuvo conocimiento de la norma impugnada, se toma como fecha de conocimiento la de la publicación de la norma en el respectivo periódico o diario oficial, que es el que les comentaba mi compañero. Cuando la controversia, sea por actos u omisiones,
el plazo será igual por 30 días. Se contará a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución, que en este caso se esté reclamando o al que ya se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. Cuando se trate solamente de conflictos de límites, el plazo será de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine. En cualquier supuesto, el escrito inicial de demanda debe cumplir con ciertas formalidades o características que la ley nos señala, ¿no? En este caso, pues es la entidad, poder u órgano actor, el domicilio del mismo, el nombre completo y cargo del funcionario que los representa en este caso, la entidad, poder u órgano demandado y su domicilio para que pueda ser notificado. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si es que llegara a haber alguno, deberíamos contar con el nombre completo y en todo caso el domicilio para que de igual manera sean emplazados y estén conscientes de este juicio, ¿no? La norma general, acto o omisión cuya invalidez se demande, o que en este caso se hubiera publicado, ¿no? Que digamos que viene siendo el objetivo que estamos buscando. Los preceptos constitucionales que en su caso se estimen violados, que pues es lo que se viene manifestando dentro de los hechos, o abstenciones que le consten al actor y que constituyan obviamente los antecedentes de la norma general o el acto cuya invalidez se demande. Los conceptos de invalidez: y una vez que la demanda ya haya sido recibida, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará según el turno que corresponda a un ministro instructor, a fin de que ponga en proceso el estado de resolución. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrara algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano o por completo, y de lo contrario la demanda será admitida. El ministro ordenará emplazar a la parte demandada, ya que ésta haya sido admitida, para que dentro del término de 30 días produzca su contestación y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten a lo que su derecho convenga. Al contestar la demanda, si es el caso, se puede reconvenir a la parte actora. De lo contrario, el escrito de contestación debe contener cuanto menos los siguientes, ¿no? Requisitos, que viene siendo la relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, afirmándonos o negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo incurrieron. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sostener la validez de la norma general en este caso o el acto del que se trata. La falta de contestación de la demanda en caso de no hacerla o de la reconvención dentro del plazo respectivo hará presumir como ciertos los hechos que se hubieran señalado en el escrito inicial de demanda. Salvo prueba de contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada según sea el caso. También podemos contar con la ampliación de la demanda. Si es que fuera el caso, en esta, el actor podría ampliar su demanda dentro de los 15 días siguientes al de la contestación. Si en esta última apareciera un hecho nuevo o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción se apareciera un hecho superviniente. Superviniente, como ya lo sabemos, es algo que no tenemos en el momento en que se presenta el escrito inicial, pero posteriormente puede salir dentro de una investigación. Entonces, ya con estos, pues la ampliación de la demanda y la contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación original. Ahora bien,
También cabe resaltar que tenemos la prevención. La prevención en los escritos de demanda, contestación, reconvención o ampliación, esta sucede en caso de que estas fueran obscuras o irregulares. El ministro instructor en este caso será quien prevendrá a los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de 5 días. Si el desahogo de la prevención no subsana las irregularidades requeridas y si a juicio del ministro instructor la importancia o trascendencia del asunto lo amerita, correrá traslado al fiscal general de la República. Esto será por un plazo de 5 días y con la vista en su pedimento si lo hiciera. En caso de consideración del fiscal, ya se admitirá o desechará la demanda dentro de las 48 horas siguientes. También contamos con la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, su ampliación o reconvención, el ministro instructor nos señalará fecha para una audiencia, ofrecimiento y desahogo de pruebas, que deberá verificarse dentro de los 30 días siguientes. Aquí el ministro nos podrá ampliar el término de celebración de la audiencia cuando la importancia o trascendencia del asunto así lo amerite. Es decir, se puede otorgar una prórroga para la fecha de audiencia, para señalar la nueva fecha de audiencia. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, exactamente todas aquellas reconocidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, excepto las de posiciones y naturalmente aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva. Las pruebas deberán ofrecerse o rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad y sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en este acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. La prueba testimonial, pericial y de inspección ocular deberán anunciarse 10 días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan preguntar en la audiencia la idoneidad y pertinencia de las mismas, ¿no? Al promoverse la prueba pericial, el ministro instructor nos designará un perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. Cada una de las partes podrá designar también un perito en caso de encontrar lo necesario, para que también se asocie al nombrado, ¿no?, por el ministro instructor o rinda su dictamen por separado, dependiendo la situación. Y si es que en este caso las partes lo llegarán a ofrecer. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten. En caso de lo contrario, pedirán al ministro instructor que requieran a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidan las copias o documentos, el ministro, a petición de la parte, hará uso de los medios de apremio o denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. Las audiencias se celebran con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales, ya que una vez abierta la audiencia se procederá a recibir por su orden las pruebas y los alegatos por escrito de las partes. En todo momento el ministro podrá decretar pruebas para proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo y así se pueda requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estimen necesarios para una mejor resolución del asunto. Una vez concluida la audiencia, el ministro instructor someterá
a la consideración del Tribunal Pleno el proyecto de resolución respectivo conforme a los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y pues las sentencias que, como ya lo vengo mencionando, al dictar la sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos y Perdón, se me fue la señal. Como ya lo comentaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que adviertan en la cita los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectiva planteada. En todos los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios en caso de que estos, de que, se me fue, este recurso sea necesario, ¿no? Las sentencias de las controversias constitucionales que la Suprema Corte dicte deben contener ciertas características establecidas por la ley reglamentaria en el artículo 105 constitucional, como bien lo son la fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones, objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o a no por demostrarlos. Los preceptos que las funden, las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimen violados, los alcances y efectos de la sentencia, fijando la precisión o, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales, actos u omisiones respecto de los cuales se opere, y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia se declara, cuando en la sentencia se declara la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma inválida. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento o declaren la validez o invalidez de las normas generales, actos u omisiones impugnados, o en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalan. En su caso, el término en el que la parte condenada deberá realizar una actuación. Y por el momento sería todo, compañeros. Posteriormente les estaré hablando un poco de las controversias constitucionales en Estados Unidos. Gracias. Bueno, compañeros, maestra, yo voy a hacer un pequeño resumen comparativo de los antecedentes para posteriormente dar un ejemplo. Los elementos, el origen, ¿no? Empezó en México en la Constitución de 1991, que formalmente se formalizó en 1994. En Estados Unidos fue en 1887 a causa de los personajes que es Marbury y Madison en 1803. El tipo de sistema que es acá en México es control constitucional concentrado y en Estados Unidos es control difuso. Todos los jueces pueden aplicar la Constitución. Aquí es un tribunal clave. Acá es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cambio, ya en Estados Unidos es la Suprema Corte de allá de Estados Unidos, ¿no? Ahora voy a dar ejemplos. Aquí en México, el caso que promovió, es un ejemplo nada más que, permíteme tantito. El primer caso es quién promovió el gobierno del Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México. ¿Contra quién?
contra el Congreso de la Unión y el presidente de la República. ¿Y cuál fue el motivo? El gobierno del Distrito Federal impugnó la reforma de la ley del ISSSTE porque afectaba los derechos de los trabajadores. También el argumento es que el gobierno alegó que la reforma violaba la autonomía de los estados en el Distrito Federal, ya que imponía condiciones que ponían en peligro a los trabajadores. La resolución fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió parcialmente a favor del gobierno de la ciudad, reconociendo que algunos artículos de la ley invadían las competencias locales. El otro ejemplo que puedo dar yo de Estados Unidos es quien promovió, que fue Jane, una mujer que quería abortar allá en Texas, pero sin embargo allá es un delito abortar, salvo que, o sea, que si el feto viene mal, pues sí lo puedes abortar, pero si no, pues no puedes. El motivo fue que tenía una ley que prohibía el aborto, excepción de la vida de la madre, que estaba en peligro. El argumento es que se violaban sus derechos del individuo. Entonces ella metió pues una denuncia, un amparo. La resolución fue que la Corte de Estados Unidos declaró que las leyes estatales que prohíben el aborto en el primer trimestre del embarazo eran inconstitucionales, reconociendo el aborto como un derecho protegido por la Constitución. Allá en Estados Unidos cualquier autoridad puede dar una controversia, sin embargo aquí en México solamente las autoridades. Y bueno, ese es más adelante hablaré de otras situaciones y la dejo con mi compañera Jacqueline. Hola, continuaré mi intervención mencionando las primeras 10 enmiendas que tuvo Estados Unidos. La primera fue la libertad de culto, expresión, prensa, pretensión y reunión, establecida el 25 de septiembre de 1789. La segunda fue el derecho a poseer y portar armas. En esta su justificación fue que los ciudadanos tenían derecho a protegerse. Sin embargo, también hay otras leyes que regulan cómo se puede poseer una arma y quién las puede poseer. La tercera enmienda es el acogimiento de soldados en casas privadas en tiempos de paz, establecida el 25 de septiembre de 1789. Este establece que, más que nada, eran alojados los soldados cuando había guerra. Sin embargo, cuando no hay guerra, es como el artículo 16 de la Constitución. Nadie puede ser molestado en su persona o nadie puede ser molestado al menos con una orden. En esta enmienda se aplicaría lo mismo. Al menos que la autoridad tenga una orden, podría entrar a su casa. La cuarta enmienda es la interdicción de registros e incautaciones irrazonables. Es necesaria una orden de registro para buscar personas o bienes. Establecida el 26 de septiembre de 1789, es decir que igual ninguna autoridad podía registrar tu casa si tú no lo hacías. La quinta es derechos al acusado, establecido el 25 de septiembre de 1789. En esta, al igual que en México, se establecieron varios derechos. Un derecho a tener testigos a tu favor, derecho a desahogar a testigos que están en tu contra para poder probar su fiabilidad, derecho a un proceso, derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. La sexta enmienda fue el derecho a un juicio ante un jurado en casos civiles, establecida el 25 de septiembre de 1789. La octava enmienda fue
fianzas y multas excesivas, castigos crueles e inusuales, establecido el 25 de septiembre de 1789. Bueno, anteriormente los castigos eran muy excesivos, se multaban con fianzas al igual muy altas. La novena enmienda es proteger los derechos no enumerados en la Constitución establecida el 25 de septiembre de 1789. Es decir, que no todos los derechos deben de estar establecidos en la Constitución, sino que también se pueden establecer en otras leyes o simplemente tienes derechos sin que estos estén establecidos, ya sea por una laguna en el derecho, por ejemplo, y como los factores culturales que van apareciendo a lo largo del tiempo, como lo mencionaba en el ejemplo anterior, el derecho a casarse aún teniendo otras preferencias sexuales. La enmienda décima es poder, poder ser reservado los estados para el pueblo, establecida el 25 de septiembre de 1789. Posteriormente les hablaré sobre el artículo 105 constitucional. Bueno, al parecer mis compañeras tienen problemas de conexión, entonces continuaré con... Perdón, Jackie. Sí, muchas gracias. Como comentaba mi compañera, pues ya para finalizar este tema, las controversias constitucionales en Estados Unidos suelen girar en torno a la interpretación de la Constitución y sus enmiendas. Algunas de las áreas debatidas regularmente vienen siendo la libertad de expresión y prensa, el derecho a portar armas, la pena de muerte, los derechos civiles y discriminación, así como la interpretación del debido proceso y los límites del poder gubernamental. La libertad de expresión y prensa, pues surgen preguntas sobre los límites de esta libertad, especialmente cuando se trata de casos que inciten a la violencia, ¿no? Que en los discursos nos hablan referente a odio o violencia, y el derecho para portar armas. La segunda enmienda genera intensos debates sobre el derecho a poseer o portar armas, debido a que este derecho se aplica a ciudadanos comunes o a milicias estatales. También contamos con la pena de muerte y pues en este caso de la pena de muerte tenemos la octava enmienda. Esta nos prohíbe los castigos crueles e inusuales, y lo que lleva a debates sobre la constitucionalidad de la pena de muerte y a la aplicación de la misma. También tenemos los derechos civiles y discriminación. En esta la encontramos en la 14ª enmienda y nos garantiza la igualdad de protección bajo la ley. La interpretación del debido proceso nos habla sobre las cláusulas del debido proceso en la 5ª y 14ª enmienda, en las que se ha sido objeto de interpretación judicial, especialmente en casos relacionados con la libertad personal y los derechos de los acusados. Y como último, pues tenemos los límites del poder gubernamental. En la Constitución nos establece los límites al poder del gobierno federal y estatal, y lo que nos ha generado debates sobre la autoridad del gobierno en áreas como atención médica, la educación y sobre todo la regularización económica. Tenemos algunos ejemplos que vienen siendo generadores de controversias y que me gustaría comentar brevemente, ¿no?
Tenemos el asunto de Furman versus Georgia de 1972, donde la Corte Suprema resolvió que la pena de muerte, tal como se aplicaba en ese momento, era completamente inconstitucional debido a la aplicación arbitraria y caprichosa de que pues en este caso se manejaba, ¿no? Y pues generó mucha controversia, también como la de Brown y versus Junta de Educación, que es la que comentaba mi compañera hace un rato, del año 1954, y en esta la Suprema Corte nos dictaminó que la segregación racial en las escuelas públicas pues eran totalmente inconstitucionales. Y por el momento, pues de mi parte ya sería todo. Claro que vamos a concluir con algunas opiniones personales, algunas conclusiones, y pues no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. Bueno, si gustan, vamos dando opiniones sobre los diversos puntos que tocamos. Igual por el tiempo que nos es limitado. Pues sí, compañeros, yo creo que ya también ya se va a acabar mi pila. Pues esperemos que todo este tema lo hayamos sabido explicar y ustedes lo hayan sabido entender. Cualquier cosa, pues nunca se queden con las dudas y pues investiguen, ¿no? Ustedes analicen y vean que hay infinidades de situaciones que surgen respecto del cambio social, ¿no? Porque es en base al cambio social y a los problemas que se van generando conforme se va teniendo toda esta estructura de ley. Bueno, nos despedimos y muchas gracias.